Bien, ¿cómo están, amigos de Infomercado? Estamos en este momento, vamos a conversar con el embajador Carlos Vázquez. Él está a cargo de la presidencia de la reunión de altos funcionarios de APEC. Como saben, esta reunión se va a realizar este año por tercera vez en Perú y el embajador ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en un hotel de la ciudad. Embajador, gracias por estar con nosotros aquí en Infomercado. Es un placer, es un placer. Bien, embajador, pues estamos realizando nuevamente en Perú esta reunión de APEC. Ya son 3 veces, ¿no? En toda la historia. Es, creo, una particularidad de Perú, ¿no? Creo que Estados Unidos también tiene esta particularidad. ¿Qué estamos haciendo bien, en principio, ¿no? Para tener por tercera vez esta organización. Bueno, las 3 economías, en el lenguaje APEC, los miembros son denominados economías y no países. Las 3 economías de APEC que han celebrado en 3 oportunidades reuniones de esa naturaleza son Tailandia, Estados Unidos y Perú. En el caso de Tailandia, cuando existían solo reuniones ministeriales, entre 1989, cuando se funda APEC hace 35 años, y 1992, solo habían reuniones a nivel ministerial, no a nivel de los líderes, que son los jefes de Estado y de gobierno, denominados líderes en el lenguaje APEC. Y Tailandia organizó una de esas reuniones ministeriales. A partir del año 93, bajo el liderazgo de Estados Unidos, del presidente Clinton, para ser más precisos, se establecen lo que se denominan las cumbres de los líderes APEC. Y ya en esta segunda fase de la APEC, Estados Unidos ha organizado 3 veces el año APEC, y Tailandia 2 veces junto con esta reunión ministerial, y Perú también 3 veces, en el año 2008, en el año 2016 y en el año 2024, cada 8 años. No sé si hay un designio detrás de esto o es solamente mera casualidad. Yo creo que es mera casualidad, pero sí se está como asentando un patrón en el sentido de que el Perú organiza cada 8 años el foro APEC. Y esto ante las economías APEC demuestra el firme compromiso de nuestra economía con la integración económica de la región del Asia-Pacífico. Embajador, este año la APEC lleva el lema Empoderar, Incluir, Crecer. ¿Por qué este lema? A ver, desde el inicio de la APEC como foro de cooperación económica hasta el año 2020, los pilares fundamentales de la APEC tenían que ver con la facilitación de los negocios, la liberalización del comercio y las inversiones y la promoción de la cooperación económica y técnica. Eran los 3 pilares fundamentales de APEC. En el marco de la globalización que experimentó el sistema internacional desde los años 90 en adelante, particularmente cuando hay este fenómeno de la implosión de la Unión Soviética y la incorporación de la economía china a los mercados globales, y a partir del año 2001 con su ingreso a la OMC con mayor incidencia. Entonces, en esta fase de globalización que algunos califican de hiperglobalización, esas eran los objetivos o las metas fundamentales del foro APEC. Pero ¿qué pasa? A partir del año 2017, bueno, a partir del año 2008, con la crisis financiera, la gran crisis financiera que afectó a muchas economías del mundo, particularmente las más desarrolladas, y a partir del año 2017, con la creciente rivalidad económica, comercial y tecnológica entre 2 de las economías más importantes del foro, China y Estados Unidos, los efectos de la pandemia, ¿no?, que fueron para algunas economías bastante devastadores, y las tensiones geopolíticas que han surgido en los últimos 2 años, era necesario rediseñar, si ustedes quieren, en fin, los objetivos y las metas de APEC. Entonces, en el año 2020 se aprobó un documento que se llama Visión Putrajaya 2040, Putrajaya porque se aprobó en la capital federal de Malasia, que se llama Putrajaya, y ahora hay 3 pilares de aquí al año 2040, en las próximas 2 décadas, que tienen que ver con los temas tradicionales de APEC, liberalización del comercio y las inversiones, facilitación de los negocios, pero se han añadido 2 pilares adicionales: digitalización e innovación, porque todo el proceso de digitalización
de las transacciones económicas se aceleró y se multiplicó precisamente a raíz de la pandemia, como efecto de la pandemia, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad e inclusión social, porque muchas economías fueron afectadas por estos fenómenos. Entonces, como la inclusión social y la sostenibilidad se han convertido en dos pilares fundamentales desde el año 2020 en adelante, el año 2021 Nueva Zelanda, que fue la economía que organizó el año PEC, también priorizó estos dos temas. En Tailandia se priorizó el tema de la sostenibilidad a través de la aprobación de los objetivos de Bangkok, que tienen que ver con economía circular verde. Y en el año 2023 en Estados Unidos también se aprobaron una serie de principios para la inclusión económica de los segmentos más desfavorecidos de nuestras poblaciones. Entonces, en esa lógica nosotros propusimos, y las economías APEC lo han acogido de muy buen grado, el lema empoderar, incluir y crecer. ¿Y cuál es la racionalidad que está detrás de este lema? Si no empoderamos a nuestras poblaciones, es decir, si no las dotamos de habilidades fundamentalmente digitales en la era de la cuarta revolución industrial, va a ser muy difícil que puedan ser incluidas en los mercados, tanto nacional como en los mercados regionales del Asia-Pacífico, y por lo tanto va a ser difícil que alcancemos un crecimiento equitativo y sostenible. Entonces la idea es empoderar a la población para que segmentos más grandes de nuestros ciudadanos puedan ser incorporados o incluidos, ¿no?, en los mercados fundamentalmente formales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y de esa manera podamos lograr mayores niveles de un crecimiento, no un crecimiento a secas, es un crecimiento equitativo y sostenible. Embajador, en esa línea, post pandemia, como usted lo mencionaba, los países se han visto afectados, ¿no? Sí. Los miembros de APEC pues tampoco han sido ajenos a ello. ¿Cómo ha ido cumpliendo el Perú las metas, ¿no?, de cara a APEC, teniendo en cuenta que ya no crecemos igual que antes de la pandemia, ¿no? Estamos creciendo ahí a 2, a 3. ¿Cómo se ha ido enfrentando el Perú a estos retos de cara hacia los objetivos de APEC? Bueno, el Perú ha logrado después de la pandemia cifras récord de exportaciones, ¿no? Hemos superado el nivel de los 60.000 millones de dólares en materia de exportaciones y hemos logrado una mayor concentración de nuestras exportaciones precisamente en las economías del Asia-Pacífico. Cuando nosotros nos incorporamos a la PEC en el año 1998, hace 26 años, no disponíamos de ningún acuerdo de libre comercio con ninguna de estas economías y solo entre 4.000 y 5.000 millones de dólares eran exportados a las economías de la región. Ahora hemos exportado 60.000 millones de dólares a todo el mundo, más 64.000 o 65.000 millones el año pasado. Y de ese conjunto, el 48% se concentran en las economías asiáticas, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos. O sea, entre un 45 a un 48% de nuestras exportaciones se están concentrando en las economías asiáticas. Nuestros principales socios comerciales están en Asia. China, en primer lugar, al cual exportamos más del 30% de nuestros productos. Japón, que es un mercado muy importante. Corea y crecientemente India, aunque India no es una economía de la PEC, pero el nivel de crecimiento de India está haciendo posible que aumentemos nuestras exportaciones desde el punto tal de que India es entre nuestro quinto y sexto socio comercial en estos momentos. Entonces, si bien fuimos afectados por la pandemia, yo creo que la plataforma PEC, que ya se estableció desde hace muchos años, ha hecho posible una recuperación económica, no a los niveles previos a la pandemia, pero en términos de exportaciones sí se han consolidado nuestras ventas al exterior, particularmente en la región del Asia-Pacífico. Y en términos, por ejemplo, de turismo, fuimos terriblemente afectados, como todo el mundo, ¿no? En el año 2019 nosotros recibimos 4.4 millones de turistas, que fue el pico que alcanzamos. Las proyecciones del MINCETUR indicaban que hacia el 2025 íbamos a recibir entre 5 y 6 millones, y hacia fines de la década casi 10 millones. La pandemia, por supuesto, echó por la borda esas proyecciones, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero.
Y ahora el año pasado teníamos 2.4 millones de turistas, este año el MINCETUR prevé que vamos a tener 3.3 millones y en los próximos 2 años posiblemente alcancemos el nivel que tuvimos en el año 2019. Ha sido una recuperación relativamente rápida si toma en consideración los efectos de la pandemia, ¿no? Ese también es otro ejemplo de cómo podemos salir adelante en términos de nuestros vínculos con las economías del Asia-Pacífico. Claro, y es evidente, embajador, que obviamente sectores, por ejemplo, como la agroexportación o la minería, ¿no?, se han visto beneficiados por la apertura de acuerdos comerciales, pero también hay otros sectores que en algún momento han mostrado su disconformidad, ¿no?, porque entienden que de alguna manera, por ejemplo, el sector textil, ¿no?, que se ha visto perjudicado por el ingreso de productos chinos. ¿Cómo afronta el APEC estos, digamos, malestares o retos, si le quiere llamar así, de sectores que todavía sienten o que no les están beneficiando esta apertura de acuerdos comerciales? Precisamente el tema de la inclusión social, a raíz del malestar, que la hiperglobalización que experimentamos en las últimas 3 décadas generó en algunos sectores de la población, es que la APEC ahora ha lanzado al ruedo, si ustedes quieren, el tema de la inclusión social, que se ha convertido en un tema prioritario. El tema de la inclusión social implica que se atiendan, en fin, a aquellas poblaciones que están particularmente afectadas por la apertura hacia las economías de la región del Asia-Pacífico. Y, por ejemplo, hay un tema muy importante que estamos nosotros tomando en consideración este año y que se ha convertido en un eje prioritario del año APEC 2024, que es el tema de la informalidad. Las economías APEC en su conjunto, de una u otra manera, están aquejadas por este fenómeno. Y aquellos sectores afectados, por ejemplo el sector textil y otros sectores en otras regiones del mundo, y sobre todo en el Asia, por esta apertura de sus respectivas economías, cayeron en la informalidad, ¿no?, para poder sobrevivir. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es se está negociando en el APEC una hoja de ruta o roadmap, como se dice en inglés, para, a través de la digitalización y la innovación, permitir la transición de los actores económicos informales hacia la formalidad y la economía global. Esta hoja de ruta va a contener una serie de recomendaciones porque, ojo, en APEC las decisiones que adoptan las economías no son de carácter obligatorio, no son vinculantes, son aplicadas de manera voluntaria por cada economía. Claro que cada país tiene que presentar un plan de acción individual y si ha concertado la aplicación de algunas recomendaciones con otras economías, un plan de acción colectiva, mediante el cual demuestra ante sus pares hasta qué punto está aplicando los compromisos no vinculantes. Puede parecer una paradoja, los compromisos no vinculantes a los que se ha comprometido en APEC, ¿no? Pero como le digo, este asunto de la informalidad y la superación gradual de la informalidad y la asistencia a aquellos sectores de la población que han sido desfavorecidos es otro de los temas que está viendo el APEC, precisamente para fortalecer la integración económica regional y darle mayores visos de legitimidad. Embajador, se podría conversar de muchas cosas. Yo tengo unas 2 consultas adicionales. Sí. Justamente en ese punto de crecer, y uno de los sectores favorecidos ha sido la agroexportación. Sin embargo, hay una preocupación ahora bastante grande. Conversaba hace unos días con el presidente de la Asociación de Exportadores Peruanos de Mango. Ellos están muy preocupados por el tema del cambio climático que está afectando la producción, ¿no? Y entendiendo que este producto, por ejemplo, específicamente va hacia los mercados del Asia, ¿no? El APEC va a afrontar o ya está conversando sobre los efectos del cambio climático, sí, claro, por ejemplo, en las producciones. ¿Qué se está haciendo? Nosotros, el tema, todo el eje sostenibilidad es un eje que ha sido priorizado en la visión Pluralidad 2040 y nosotros hemos convocado a una reunión de ministros de energía que va a tener lugar en Lima ahora el 16 de agosto, de todas las economías APEC. Van a venir los ministros de energía de China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. Y la idea
es no solamente aprobar una declaración, como usualmente se hace, sino discutir acerca de la transición energética, por qué el uso intensivo de energías fósiles, de combustibles fósiles, son las que están, o sea, es el sector que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y, por supuesto, al cambio climático. Entonces, lo que se pretende es generar una guía de políticas para el desarrollo de la industria del hidrógeno bajo en emisiones en la región del Asia-Pacífico como una fuente alternativa de energía renovable. Es aún una tecnología relativamente cara, pero con enormes potencialidades, muy promisoria. Hay que discutir todo el tema de su almacenamiento y transporte, ¿no? Hay muchas empresas, y hay economías APEC que han avanzado en esa industria. Chile, por ejemplo, entre otros. China es el principal país productor de hidrógeno del mundo. Y el hidrógeno, lo que se pretende es el hidrógeno bajo emisiones o denominado hidrógeno verde, porque se produce con bajísimos niveles de polución. Y yo creo que ya hay varias empresas, hay una empresa inclusive que está desarrollando una planta de producción de hidrógeno en Arequipa, con capitales americanos y chilenos, que se llama Verano Energy, y hay otras empresas interesadas en desarrollar en el Perú y en otras economías APEC ese tipo de industria, ¿no? Que sería sumamente importante para reducir los niveles de contaminación y prevenir en la medida de lo posible o adaptarnos, en fin, y mitigar los efectos del cambio climático que están afectando al mundo entero, ¿no? Claro, y se podría ver también, en caso sea posible, ¿no? Ver fondos para investigación y desarrollo, ¿no? Porque justamente los productores decían que ellos no tienen el dinero, ¿no? Para poder hacer estudios, ¿no? De que se puedan producir soluciones para generar productos resistentes, ¿no? A los cambios del clima, por ejemplo. Precisamente esa es la razón de ser del Consorcio de Centros de Estudio del Asia-Pacífico, que agrupa a más de 70 instituciones de esta naturaleza en el APEC y que está en estos momentos siendo dirigido y coordinado por la Universidad de Piura. O sea, la Universidad de Piura, ahorita, en la medida en que el Perú ha asumido la presidencia APEC, nosotros tenemos no solamente la presidencia a nivel de los altos funcionarios, que son los representantes de gobierno, sino que también tenemos la presidencia a nivel del sector empresarial, con el Consejo Empresarial del Asia-Pacífico, que es el ABAC, ¿no? Y tenemos además la presidencia del brazo académico. Son 3 pilares de APEC, ¿no? La academia, el sector empresarial y los gobiernos. En el caso del brazo académico está el Consorcio de Centros de Estudios del Asia-Pacífico, que en estos momentos está siendo liderado, dirigido, coordinado por la Universidad de Piura. Lo que se pretende es que haya un intercambio académico muy intenso entre todos estos centros de investigación, precisamente para proponer soluciones a los retos comunes que enfrentamos todas las economías APEC. Por ejemplo, el desarrollo de industrias alternativas, o de fuentes alternativas de energía, ¿no? Cuáles son las mejores prácticas que se han llevado a cabo y que puedan ser de una u otra manera tomadas en cuenta por otras economías para poder aplicar soluciones similares, ¿no? Sobre la base de sus propias realidades económicas, pero soluciones similares que han demostrado ser eficaces en otras economías. Esa es precisamente la razón de ser del consorcio que lidera en estos momentos la Universidad de Piura. Una consulta final en esa línea de crecer, de incluir, en estos más de 25 años que Perú pertenece a APEC, ¿se ha hecho alguna balance, alguna evaluación de cuánto ha beneficiado a las regiones en específico? ¿Qué regiones cree que se han beneficiado más con los acuerdos comerciales? ¿Dónde hay todavía tareas por realizar? Mirando Perú, ¿no? Bueno, el Perú es un país especialmente productor de minerales y de productos agroindustriales. Es absolutamente indispensable, yo tengo esa perspectiva personal, dotar de mayor valor agregado a nuestras exportaciones. No podemos seguir siendo productores de minerales y de agroindustria toda nuestra existencia. Es decir, yo creo una potencialidad muy grande en la industria metalmecánica. Yo creo que es una beta que deberíamos, en fin, seguir promoviendo. La industria forestal, por ejemplo, yo creo que también es un campo que deberíamos promover, y no solamente la madera en sí misma, sino todos sus productos derivados. Por ejemplo, Vietnam tiene una gigantesca industria del mueble, o Tailandia,
y se han logrado posicionar en la región del Asia-Pacífico como productores de muebles, ¿no? Basados en madera, ¿no? Algo similar podría ser el Perú, y eso tiene mucho mayor valor agregado, no sé, productos de mayor valor tecnológico o servicios. Yo creo que el Perú podría posicionarse, o por ejemplo, en fin, no sé, las industrias creativas, ¿no? Las industrias culturales, ofrecer al Perú como un escenario para películas hollywoodenses o otras. O sea, yo creo que hay ahí una serie de elementos que se podrían estudiar, pero en estos momentos somos fundamentalmente exportadores de minerales y de productos agroindustriales. En ese contexto, las regiones que más se han beneficiado son las regiones que producen estos productos, particularmente Ica, La Libertad, ¿no? Algunas zonas productoras de cobre en el sur, Arequipa, Apurímac, Junín, Ancash, donde está la mina Antamina, la mina productora de cobre, ¿no? Algunas minas de producción de oro, Cajamarca en alguna medida, aunque espero que ahora se pueda, en fin, revitalizar la industria minera en Cajamarca, que puede ser muy importante para esa población, pero son fundamentales. Y Piura es el quinto contribuyente en fin, en materia de exportaciones y de PBI en el Perú, ¿no? Es el principal exportador de productos hidrobiológicos, ¿no? Es el principal productor de etanol, en fin, me imagino que de fosfatos, ¿no? Hacia las economías con las cuales tenemos acuerdos de libre comercio, ¿no? Estados Unidos, en fin, Canadá, la Unión Europea. La Unión Europea no es APEC, pero porque tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, China. Entonces, sin duda, nuestra pertenencia a APEC, que ha propiciado la negociación de acuerdos de libre comercio, nos ha permitido acceder en condiciones preferenciales a esos mercados, y eso ha beneficiado a algunas de las regiones del Perú. Hay otras que no se han visto muy beneficiadas, sobre todo en la zona amazónica, ¿no? Que aún tienen que desarrollar aún más sus potencialidades. Pero yo creo que el mensaje que nos da PEC es que está bien, que exportemos lo que estamos exportando, pero es importante también comenzar a analizar como una meta de carácter nacional. Yo creo que debe haber un consenso en torno a eso, la necesidad imperiosa de exportar productos con mayor valor agregado.